El nacimiento de los hermanos. Cuando el Edén quedó atrás y la humanidad fue condenada a vivir fuera del paraíso, el mundo era aún joven, vasto y desconocido. El pecado de Adán y Eva había dejado una cicatriz imborrable en la existencia, pero también había dado inicio a una nueva era en la historia de los hombres. Los días transcurrían bajo el peso del trabajo y el esfuerzo. Adán y Eva, antes rodeados de la abundancia del jardín de Dios, debían ahora extraer con dolor el alimento de la tierra maldita. Cada gota de sudor en sus frentes era un recordatorio de su error, y cada espina en sus cosechas una advertencia de la dureza de la vida fuera del Edén. Pero con el nacimiento de su primer hijo, su pena se vio atenuada. Eva, al sostener en sus brazos al primogénito, exclamó con alegría: «He adquirido un varón con la ayuda del Señor». Así fue como el niño recibió el nombre de Caín, que significa adquirido o forjado. Desde pequeño, Caín mostró una personalidad fuerte, con una voluntad de hierro y un deseo de labrarse su propio destino. Creció viendo a su padre trabajar la tierra con gran esfuerzo, y con el tiempo, aprendió a dominarla él mismo. Se convirtió en un labrador, el primero en arar los campos, sembrar semillas y esperar la cosecha. Años después, Eva dio a luz a un segundo hijo, al que llamaron Abel, cuyo nombre significaba aliento o efímero, como si ya desde su nacimiento su vida estuviera destinada a ser breve. Abel era diferente a su hermano. Mientras Caín encontraba satisfacción en la fuerza y la perseverancia del trabajo en la tierra, Abel tenía un corazón apacible y contemplativo. En lugar de arar y sembrar, se sintió atraído por el cuidado de los animales. Se convirtió en pastor, guiando a su rebaño por los campos abiertos, observando los ciclos de la naturaleza y sintiendo la presencia de Dios en la brisa matutina. Aunque compartían la misma sangre, los hermanos crecieron con almas diferentes. Caín confiaba en el poder de su trabajo, en su esfuerzo y determinación, mientras Abel se abandonaba con humildad a la voluntad del Creador. El tiempo pasó, y los dos hermanos prosperaron en sus respectivas labores. Caín cosechaba el trigo dorado y las hortalizas frescas de su siembra, mientras que Abel aumentaba su rebaño, guiando a las ovejas con paciencia y cuidado. Pero llegó el día en que los hombres debían rendir tributo a Dios, el creador de todo lo visible e invisible. Tanto Caín como Abel sabían que debían presentar una ofrenda para el Señor, un sacrificio como muestra de gratitud y reverencia. Caín, con orgullo por su trabajo, seleccionó los frutos de su cosecha, manojos de trigo, racimos de uvas y hortalizas arrancadas con sus propias manos de la tierra. Preparó un altar de piedra y colocó su ofrenda sobre él, con la confianza de que su sacrificio sería bien recibido. Abel, en cambio, no tomó cualquier animal de su rebaño. Escogió con esmero los primogénitos de sus ovejas, los más sanos, fuertes y sin mancha, y los ofreció en holocausto al Señor, con el corazón lleno de fe y devoción. Cuando ambos sacrificios fueron presentados, Caín miró su altar con orgullo y esperó. Entonces, ocurrió lo inesperado. Un fuego descendió del cielo y consumió con fuerza la ofrenda de Abel. El humo del sacrificio ascendió en una columna pura y vibrante, señal de que Dios había aceptado su tributo con agrado. Pero la ofrenda de Caín quedó intacta. No hubo fuego, ni respuesta divina. El rostro de Caín se endureció. Sus manos, que antes sostenían con orgullo los frutos de su trabajo, se cerraron en puños de rabia. La humillación le ardió en el pecho. ¿Por qué Dios había favorecido a Abel y no a él? ¿Acaso no había trabajado más duro? ¿No era su sudor y esfuerzo prueba suficiente de su dedicación? El veneno de la envidia comenzó a gestarse en su alma, y su semblante se oscureció. Dios, que veía lo más profundo del corazón de los hombres, habló a Caín con una voz solemne. ¿Por qué te has airado, y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías aceptado? Pero si no lo haces, el pecado acecha a la puerta, te desea con ansias, pero tú debes dominarlo. Pero las palabras del Altísimo no apagaron la ira de Caín. Su corazón ya estaba envuelto en sombras. Días después, cuando aún ardía en su interior el resentimiento, Caín se acercó a su hermano con una sonrisa que ocultaba su verdadera intención. «Hermano, salgamos al campo», le dijo. Abel, sin malicia alguna,
asintió y lo siguió. Juntos caminaron hasta llegar a una llanura solitaria, lejos de toda mirada. Allí, el veneno de la envidia se transformó en acción. De repente, Caín se abalanzó sobre Abel con una furia incontrolable. Su hermano cayó al suelo, sorprendido. «Caín, ¿qué haces?». Pero Caín no respondió. En su mano temblorosa, una piedra se elevó en el aire y descendió con brutalidad sobre la cabeza de Abel. Un golpe. 2 golpes. 3. El cuerpo de Abel quedó inmóvil, su sangre empapando la tierra. Sus ojos abiertos miraban el cielo sin vida. Caín respiraba con dificultad. Había cometido el primer asesinato de la humanidad. El viento sopló en la llanura, llevándose el último suspiro de Abel. Caín, con el pecho agitado y las manos ensangrentadas, intentó ocultar su crimen. Enterró el cuerpo de su hermano bajo la tierra, creyendo que así desaparecería su culpa. Pero la sangre de Abel clamaba al cielo. Y entonces, la voz de Dios resonó, atronadora como el trueno. «Caín, ¿dónde está tu hermano Abel?». El asesino sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía confesar su crimen, así que intentó mentir. «No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?». Pero el Señor respondió con justicia. «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora maldito será sobre ella. Cuando la labres, no volverá a darte su fruto. Vagabundo y errante serás en el mundo». Caín sintió el peso de su condena y gritó con desesperación. «Mi castigo es demasiado grande. Cualquiera que me encuentre me matará». Pero Dios, en su misericordia, puso sobre él una marca para que nadie pudiera matarlo. Así, Caín fue desterrado a la tierra de Nod, lejos de la presencia del Señor, condenado a vagar para siempre. Y así, la sangre de Abel se convirtió en el primer eco del pecado, y la historia de Caín quedó grabada en la memoria de la humanidad como un testimonio de la lucha entre el bien y el mal. Porque el pecado acecha en la puerta, pero el hombre debe dominarlo.